Sí, ok, muy bien. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién paga. Dime con quién andas y te diré quién. Y creo, yo no sé a cuántos de ustedes, igual que a mí, una de las cosas que hacían nuestros padres era preocuparse por de qué persona nosotros estábamos rodeados, ¿sí? Y habían personas en el colegio que ya mi mamá las tenía también aquí perfiladas y los profesores ayudaban a identificar. Y mi mamá decía, por favor, con ese no lo quiero ver cerca a ese muchacho Robinson. Perdone si hay un Robinson aquí, pero no lo quiero ver cerca a Robinson. ¿Sí? Ese muchacho no es una buena compañía para usted. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y ese es uno de los consejos que Salomón le daba a su hijo o a sus hijos cuando decía, si te incitaren o te invitaren a, no consientas, no lo sigas, no lo hagas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, dependiendo de con quién nosotros estemos rodeados, hay unos resultados. ¿Es así o no es así? Hay otro dicho que dice, el que anda entre la miel, algo se le ha de pegar, algo se le ha de pegar. Los que ya llevamos tiempo de matrimonio, se nos pegan las mañas del uno del otro, ¿sí? Quizás vienen de culturas diferentes y se nos pegan los dichos de diferentes culturas, en fin, el que anda entre la miel. Así que si hay algo en lo cual debemos nosotros inquietarnos es de ser amigos de todo el mundo, en el sentido de estar abierto para todo el mundo, pero no caminar con todo el mundo. Hola, no caminar con todas las personas, porque tiene un poder significativo para lo que ha de ser nuestro futuro. Siempre habrá resultados. Y he titulado a esta palabra, la he titulado presencia, así la he titulado, presencia. Depende de qué presencia yo tenga a mi lado, eso va a depender mi futuro, va a depender mi vida. Yo quiero hablarle de algunas presencias que son perjudiciales, que usted y yo debemos desechar de nuestra vida. Pueden haber muchas, pero quiero nombrar algunas. Por ejemplo, usted debe alejarse primero de la presencia que trae pobreza. Ayúdeme a predicarle a alguien, dígale, aléjate de la presencia que trae pobreza. ¿Y cuál es esa presencia? Vamos a verla en Proverbios capítulo 28, el versículo número 19. Proverbios 28, 19. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Ahora, con base en ese versículo, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la presencia que trae pobreza? La ociosidad. Y usted ve repetidamente que Salomón le habla a su hijo en Proverbios y le dice en pocas palabras, aléjate de la gente ociosa, aléjate de la ociosidad. La ociosidad tarde o temprano traerá pobreza. Hay gente que viene a la pobreza por diferentes factores. Algunos una catástrofe, una situación de la naturaleza. Otros estaban muy bien, pero de algún momento a otro fueron desplazados por la violencia, cosas que se salieron de sus manos. Pero hay personas que poco a poco, día a día, por su ociosidad, fueron llamando la pobreza. En Proverbios capítulo 6, no lo vamos a leer, pero Dios le habla al perezoso, o más bien el papá, Salomón, le habla a su hijo y le dice, mira la hormiga, cómo trabaja sin necesidad de tener un capitán y prepara para el invierno su alimento. Pero el perezoso dice que aún se cansa de llevar la cuchara a la boca y dice que su necesidad vendrá como caminante. No vendrá corriendo, vendrá como caminante y un día tocará a la puerta. Entonces, usted no puede permitir, uno, la ociosidad en su vida. El Espíritu Santo que vive en nosotros nos va a ayudar a regular nuestro estilo de vida. No sé aquí cuántos lo han visto y lo han comprobado en sus vidas,
que de pronto hay un momento en que el Espíritu Santo le habla aquí a su corazón, le dice: ya demasiadas redes sociales. ¿Alguien lo ha visto en su vida? Que el Espíritu Santo le dice: ya pare. O demasiada televisión, o demasiado dormir, demasiada ociosidad. El Espíritu Santo nos ayuda a regularnos y a tener dominio propio. Entonces, si hay algo que usted debe quitar de su vida, es la ociosidad. Y lo otro, usted no permita la presencia de personas ociosas en su vida. Una característica del ocioso es que todo lo aplaza, lo vive aplazando. Lo importante lo vive procrastinando, lo vive postergando. ¿Cuándo? Mañana, otro día, la otra semana. Lo importante lo vive. Y el presente lo llena de ociosidad. Una persona ociosa tiene demasiado tiempo libre. Y mi pastor Fernando decía que una mente desocupada es el taller del diablo. ¿Ok? Entonces, una persona ociosa tiene demasiado tiempo libre, todo lo vive aplazando, no tiene un diseño de vida claro hacia dónde apuntar. Hay gente muy chévere, pero son ociosos. Y hoy hay un llamado de Dios, que Dios te dice: deja la ociosidad, porque la presencia de la ociosidad traerá tarde o temprano pobreza a tu vida. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, el verso 14, no lo vamos a leer, pero el apóstol Pablo dice: amonesten a los ociosos. Anteriormente las abuelitas no podían ver nietos ociosos porque algo los ponían a hacer. ¿Sí? Les regaban lentejas, arvejas, frijoles y todo eso, y decía: a escoger. Pero ocúpense. Ya las abuelas dejaron de hacer eso porque ya tienen celular. Ok. El apóstol Pedro también habla acerca de ir creciendo, acerca del ocuparse en lo que deben ocuparse. Y en segunda carta de Pedro, el capítulo 1, verso 8, escuche, Pedro dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otra ocasión Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y fue más duro, porque Pablo dice esto. Pablo dice acerca de los que no trabajan, pudiendo trabajar, dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces Pablo está diciendo: hay un llamado para que dejen de ser ociosos y se ocupen en lo que deben ocuparse. A la voz de 3 usted va a decir: fuera la ociosidad. ¿Listo? 1, 2 y 3. Eso es. Confirmación. ¿Cuál es la presencia que trae pobreza? La ociosidad. Hay otra presencia que trae miseria, y la encontramos en Santiago capítulo 5, el verso 1. El apóstol Santiago, el capítulo número 5, el verso número 1, dice así: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Verso 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego.
habéis acumulado tesoros para los días postreros. Déjelo hasta ahí el versículo. Santiago, cuando usted lee el libro o la carta de Santiago, usted se va a dar cuenta que este Santiago, hermano medio de Jesús, era muy frentero. Santiago era muy frentero. Y Santiago está diciendo o atestiguando que el moho le salía a la plata y el oro que eran falsos. Pero en este caso, esa plata y ese oro no eran falsos. Pero aunque no era falsa esa plata y el oro, el moho se estaba carcomiendo esa plata y ese oro. Tanto que Santiago dice: aúllen, lloren. ¿Cuál es la razón por la cual Santiago tiene como tanta rabia? El verso 4, que sigue a continuación, nos da la razón. Si me lo regalas, por favor. Mire lo que dice: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos ¿de quién? Del Señor de los ejércitos. ¿Cuál es esa presencia que trae miseria? La injusticia. Santiago apela aquí a una figura del dinero que le corresponde al trabajador, al jornalero, pero que no le fue pagado, sino que fue retenido por quien debe pagar ese jornal, pero en lugar de pagarlo, lo guarda, lo retiene. Y aquí Santiago está diciendo: ese jornal, ese dinero está hablando, y esas palabras han llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Como si ese dinero dijera: este bolsillo no es mi lugar, no debo estar aquí. Yo debo estar en los bolsillos de aquella persona que trabajó por ese dinero. Debo estar en los bolsillos de esa persona. Entonces Santiago está diciendo: aúllen, porque yo sé el mal que les viene encima. Entonces, la injusticia, la presencia de la injusticia trae miseria. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, dice la palabra de Dios. Si hay personas aquí que me escuchan que no han pagado dineros que deben pagar a quien deben pagar, llámese alguien que usted contrató, llámese ese trabajador, llámese ese jornalero, llámese ese acreedor, llámese ese proveedor, no sé quién sea. Hoy hay un llamado de parte de Dios para usted: pague. Ahí sí no dijeron amén. Porque la presencia que trae miseria es la presencia del no pago. Delante de los ojos de Dios es injusto. Así que no tome del pelo a sus empleados, no tome del pelo a sus acreedores o a sus proveedores, o quien con usted haya hecho un compromiso financiero o económico. Hay gente cristiana, pero sus empleados los odian porque son injustos en sus pagos, ya sea en los montos o en los tiempos de pago. Diga, diga. Entonces, cuando eso pasa, escuche esto, iglesia, Satanás encuentra ahí una licencia para actuar, y hay que cerrarle las puertas a la miseria. ¿Aló? La Biblia dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que honra, honra, dice la palabra de Dios. Y hablo a los que somos hijos, tenemos nuestros padres con vida todavía.
la honra a nuestros padres también es un pago que nosotros debemos dar. ¿Aló? Y delante de Dios eso es justo. La Biblia dice que si honramos a nuestros padres, esto es justo, dice la palabra del Señor. Levante su mano derecha y diga: voy a cerrarle la puerta a la miseria. Seré justo en mi economía. Así que algunos tendrán que salir de aquí a llamar a alguien y a ponerse de acuerdo cómo van a pagar esos dineros que deben. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, la tercera presencia que debemos quitar de nuestra vida porque trae ruina es la idolatría. Esta es una constante. La idolatría trae ruina. En el Salmo 106, el versículo número 36, dice Dios: y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, dice la palabra de Dios. Está la idolatría católica que algunos heredaron, las imágenes y todo esto. Pero también está la idolatría evangélica, que no tiene que ver con imágenes puestas en una pared, pero sí tiene que ver con cosas, personas o lugares que hemos puesto en nuestro corazón por encima de Dios. Puede ser una finca, puede ser un deporte, puede ser una novia, puede ser una casa, puede ser un esposo, puede ser un nieto, puede ser hasta el perro. ¿Y por qué no vino al culto? No puedo dejar el perro solo. Y a veces esos ídolos en nuestra vida ni los alcanzamos a detectar. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos alumbre y nos diga: quita ese ídolo de tu vida y de tu corazón. Lo he predicado y lo vuelvo a repetir. La Biblia dice que Abraham era un hombre que adoraba a Dios continuamente, y en ese tiempo adorar a Dios no era cantar, era más que eso. Construían altares y sacrificaban animales en honor a Dios, para adoración a Dios. Pero cuando Dios le dio a Abraham su hijo Isaac, la Biblia registra, o la Biblia no registra más bien, que después de que Isaac haya nacido, Abraham haya vuelto a construir altares. Abraham no se dio cuenta, pero su hijo Isaac llegó a ser un ídolo para él, hasta que un día Dios le tocó donde más le dolía y le dice: Abraham, ese hijo a quien tú amas, ofrécemelo en sacrificio. Y ahí fue donde Abraham dijo: oh. Entonces no sabemos cuánto amamos algo hasta que Dios nos lo pide o hasta que Dios lo toca. Y es mejor ir adelante y no atrás. Por eso el salmista David le decía a Dios: mírame, oh Dios, y examíname. Y creo que debemos decir lo mismo a Dios: Señor, ¿hay algún ídolo en mi corazón? ¿Hay algo que esté ocupando en mi corazón el lugar que a ti te corresponde? Si es así, muéstralo para yo quitarlo de mi vida. Alguien diga amén a eso. Entonces, idolatría es aquello donde yo pongo mi dinero, mi tiempo, mis fuerzas y la atención que le pertenecen a Dios. La idolatría es un desenfoque.
Yo admiro a David por algo, el rey David, el salmista David, porque si algo le preocupaba a David era la presencia de Dios en su vida. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en su vida? Tanto que cuando David pecó, adulteró, asesinó, fue el asesino intelectual del esposo de esa mujer con la que adulteró, y David guardó silencio y se calló. Pero cuando Dios lo confrontó, David hace una oración de arrepentimiento, y escuche esto. En esa oración David le dice algo a Dios como esto, le dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Le quiso decir: no me quites tu presencia. Usted no ve que David le haya dicho a Dios: no me quite el reino, no me quite la corona, no me quite el palacio. No, a David no le preocupó nada de eso en ese momento. Lo único que le preocupaba a David era perder la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y no sé cuántas personas aquí en esta noche valoran la presencia de Dios así como lo hacía David, de decirle: Dios, yo puedo andar sin muchas cosas, pero yo no puedo vivir y funcionar sin tu presencia en mi vida. Fue lo que David le dijo a Dios: quíteme lo que sea que quiera quitarme, pero algo que le pido, no me quite su presencia. Entonces, la ociosidad, la presencia de la ociosidad en nuestras vidas trae pobreza. La presencia de la injusticia en nuestras vidas trae miseria. La presencia de la idolatría en nuestras vidas trae ruina. Es por eso la necesidad de estar siempre acuciosos, velando que caminemos día a día con la presencia de Dios en nosotros. Cuando alguien camina bajo la presencia de Dios, hay resultados. No pobreza, ni ruina, ni miseria, sino descanso. Diga conmigo, diga descanso. Cuando alguien camina bajo la presencia de Dios, encuentra descanso. En Éxodo capítulo 33, el versículo número 14, Dios le dice esto a Moisés. Y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué era lo que le iba a dar descanso a Moisés? La presencia de Dios con él. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué era lo que había pasado? El pueblo de Israel se había portado muy mal. Y Dios le propone a Moisés y le dice: Moisés, yo no voy a ir más con ustedes. Este pueblo me tiene hasta aquí. Así que voy a enviar mi ángel para que vaya con ustedes, pero yo no voy. Ese hubiera sido un buen negocio para alguien que no le importa la presencia de Dios, que dice: bueno, con tal es que me vaya bien. Si me va a ir bien, pues mándeme su ángel entonces. No hay ningún problema. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Sí, no hay problema. Pero Moisés no se conformó. Moisés dijo: no, que ángel ni que ángel. Yo quiero es tu presencia. Y si tu presencia no ha de ir conmigo, plural o singular. Singular. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques. ¿Plural o singular? Plural. No nos saques de aquí.
para el cristiano egoísta hubiera sido suficiente esa oferta. De decir, bueno, con tal que me vaya bien, mándeme su ángel. Pero Moisés iba más allá. Y Moisés decía, yo podré tener éxito, pero sin ti yo no tengo descanso. Hay gente que usted y yo a lo mejor hemos llegado casi que a envidiar por el aparente éxito que ha tenido en la vida. Pero cuando usted va a ver en su alma, no tienen descanso. Porque ese descanso es algo que solo y únicamente Dios puede dar con su presencia. Le da un aplauso a Dios por eso en esta noche. Descanso. Diga conmigo, diga, es un estilo de vida. Caminar con Dios nos da descanso. No que todo vaya a salir bien en la vida, pero cuando todo no esté funcionando bien, ¿qué tenemos tú y yo aquí adentro? Descanso. Porque cargamos y portamos con la presencia de Dios. ¿Qué más produce la presencia de Dios? No solo produce descanso, sino también bendición. ¿Cuántos queremos estar bajo bendición? Y bendición implica todo. Más que lo material. Siempre he dicho y recalco, ¿de qué sirve tener una cama con colchón 2x2 si las preocupaciones no me dejan dormir? Hola. ¿De qué sirve tener los mejores alimentos en la nevera o a la cena si mis preocupaciones no me dejan permitir disfrutar de ese alimento? Entonces la bendición de Dios es integral. La Biblia habla, escuche esto, que el primer rey de Israel fue Saúl, y que cuando Saúl empezó a gobernar, el arca del pacto, un cofre, símbolo de la presencia de Dios, estaba en tierras enemigas o estaba lejos del palacio. Saúl nunca se preocupó por tener cerca ese cofre o la presencia de Dios. Pero cuando David se hace rey después de Saúl, lo primero que David hace es traer la presencia de Dios a su ciudad, o por lo menos lo intentó. Falló en el primer intento porque no sabía cómo era que se hacía. Así que, como falló en ese primer intento, dejó ese cofre en la casa de un hombre llamado Obed-Edom y le dijo, por favor, téngame este cofre aquí, algún día yo volveré con él, por él. Y la Biblia dice en segundo libro de Samuel, el capítulo 6, el versículo 10, dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, geteo. Pero mire lo que dice el 11. Léalo conmigo, por favor, iglesia, vamos. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. ¿Cuántos días son 3 meses? Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Qué trae la presencia de Dios? Bendición. A David le llegó la noticia y le dijeron, ¿se acuerda del arca que hace 3 meses dejamos allá en la casa de este hombre llamado Obed-Edom? Y David dijo, claro, ¿cómo voy a olvidar el arca? Y le dijeron, ¿cómo le parece que Obed-Edom está diciendo que desde que llegó la presencia de Jehová a su casa ha sido bendecida? Que desde que llegó la presencia de Jehová a la casa de Obed-Edom, los niños ya tienden la cama. Que desde que llegó el arca, la presencia de Dios a la casa de Obed-Edom,
ya los sembrados prosperan, hay cosechas abundantes. ¿Aló? Que desde que llegó la presencia de Dios a la casa de Obed-edom, ya a la esposa de Obed-edom no le duele la cabeza por las noches. Que desde que llegó la presencia de Dios a la casa de Obed-edom, hasta el pelo del perro le cambió. La presencia de Dios no solamente trae descanso, sino que trae bendición. Y un predicador decía algo que me llamó la atención basado en esto. Decía: dele 3 meses a la presencia de Dios en su casa y usted va a ver los resultados. En otras palabras, como familia, como hogar, como matrimonio, ¿por qué no dedicarnos 3 meses a orar, a buscar la presencia de Dios en nuestro hogar y vamos a ver los resultados? Alguien diga amén a eso. Con mi esposa nosotros estamos implementando un cambio. Esto es algo muy nuestro. Antes, con mi esposa hacíamos nuestro devocional juntos, por lo menos una vez a la semana. Por ahí. Cada uno hace su propio devocional por aparte. Pero hace un tiempo hacia acá, procuramos que todos los días ella y yo hagamos nuestro devocional juntos como matrimonio. Fácil. En medio de un mundo tan ajetreado, parece que no es fácil. Pero dedíquele tiempo a la presencia de Dios en su hogar y en su casa, y usted va a ver la presencia de Dios manifestándose en su casa y en su hogar. Alguien diga amén a eso. No sé si alcanzamos a leer el verso 12, Oscar. No recuerdo si lo tienes ahí o no. Ok, muy bien. Entonces, tan pronto le dijeron a David, tan pronto le dijeron, Obed-edom y su casa fueron bendecidos. El verso 12 no está ahí en pantalla, pero dice la Biblia que David se propuso ir y fue. Mire acá, David no mandó por el arca. ¿David qué? Fue. Otra vez, David no mandó por el arca. David pudo haber mandado algún séquito, algunas personas, funcionarios: hágame un favor, vaya y tráigame el arca. No, David fue por el arca. ¿Qué significa esto? No viva de oraciones prestadas. Vayamos y busquemos la presencia de Dios. Hay personas acá que donde su abuelita se muera, que es la que tanto ora por usted, usted se queda sin cobertura espiritual. Esposos que donde su esposa muriera se quedan sin cobertura espiritual, porque lo que los sostiene es la oración del cónyuge. Y hay un llamado de Dios hoy para nosotros de ir, de buscar el arca, la presencia de Dios. ¿Aló? Así es. Provocar la presencia de Dios. No es cuestión de solo venir al templo un domingo o un miércoles, sino que es un estilo de vida. Usted allá en casa. Hola. Y la Biblia dice, escuche esto, que cuando la primera vez que fracasaron en traer el arca, y hubo un muerto, por cierto, era porque traían el arca en una carreta jalada por bueyes. Y la carreta y el arca. Y un hombre, queriendo hacer bonito,
corrió el arca para que no se cayera y de insofacto murió. Así que por eso fue que David tuvo miedo y dejó el arca en la casa de Obed-edom. Pero David después consultó en Google cómo se debe traer el arca. No, en Google no, en la palabra. Entonces la palabra decía que debía ser cargada en los hombros de los sacerdotes. Tóquele el hombro a su vecino. ¿En dónde? Algunos quieren la presencia de Dios en carreta. Ellos dicen no. ¿Ah? Meta el hombro. Entonces David trae la presencia de Dios, el arca del pacto, y cuando va llegando a la ciudad capital, la Biblia dice que David, o cuando empezaron a dar los primeros pasos ya, David hizo un sacrificio de animales para Dios. Diga conmigo, diga sacrificio. También la Biblia dice que David saltaba y danzaba y daba vueltas celebrando que la presencia de Dios ahora iba a estar reinando con él. ¿Aló? Celebró tan extravagantemente que su esposa lo criticó, lo funó. Entonces, ¿qué veo yo en el corazón de David hacia la presencia de Dios? Entrega, sacrificio. Tanto que David, los botines de guerra, él decía, esto es para construir un templo, para que la presencia de Dios no habite más en carpas, sino que esté en un lugar digno para la presencia de Dios. Con razón Dios dijo de David, este es un hombre conforme a mi corazón. Decimos amén. La presencia de Dios trae descanso y la presencia de Dios trae bendición. ¿Cuántos quieren esa presencia sobre sus vidas? Sí.